Entonces, ahora vamos a mirar cómo a esas comparaciones de esas transiciones se le pueden agregar comparaciones temporizadas de las variables. ¿A qué se refiere? A que tenemos una variable, ¿sí? Que de pronto por alguna causa, bien sea por la forma en que nos entregaron cableado el tablero, recibe ruidos de vez en cuando. Entonces, por ejemplo, si tenemos un control, miren lo que ocurre, que en este punto, sí, nosotros en este punto diríamos, aquí ya cuando pasa la banda muerta más el set point, se apaga la salida, sí, pero resulta que estando apagado llegó un ruido y prende el actuador. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? Que esto nos alteraría el funcionamiento, ¿sí? Del sistema, ¿sí? Ahora lo prende brevemente, entonces puede que la alteración no sea muy representativa, pero lo que sí es cierto es que estamos haciendo que el actuador obre bruscamente, y si se trata de un sistema, un actuador que tenga una secuencia de arranque o que tenga cierta inercia, entonces podemos estar afectando el comportamiento o haciendo daños en un actuador. Lo mismo puede pasar que de pronto cuando ya es hora de calentar, un ruido haga que deje de calentar. Entonces, en esos casos es importante también a veces usar la comparación con variables temporizadas. O sea, hay una forma que es utilizar filtros o también existe el concepto, ¿sí? De, oiga, retrasemos la acción, ¿sí? Del control para que no entre. Por ejemplo, estamos haciendo el control de una nevera, ¿sí? Entonces, tan pronto como el compresor arranque, ¿sí? Solamente después de cierto tiempo se puede venir a hacer la operación de comparación, comparar nuevos, ¿sí? Y solo después de que pase cierto otro tiempo, de nuevo se inicia la comparación. Eso con la finalidad de que algunos, sí, por ejemplo, los compresores, ¿sí? Existen algunos dispositivos de control on-off que no se pueden estar prendiendo y apagando muy seguido porque hay picos de corriente al arrancar que aumentan el consumo energético. O sea, si yo tengo un sistema y estoy controlando y muy seguido estoy prendiendo y apagando, entonces aumento el consumo energético, ¿sí? O si al contrario le pongo estos temporizadores, puedo bajar en cierta forma el consumo energético de ese sistema sin perder, digamos, la calidad del control. Ahora, no quiere decir que por que por haber puesto esta estrategia no se pierda, no, tenemos que revisar que la estrategia de control no se afecte. Entonces, para ilustrarlo, vamos a ver un ejemplo de el control de nivel. Sí, aquí tenemos un sensor ultrasónico de nivel, pero tenemos un tanque que puede ser que ese tanque vaya montado en un vehículo donde el líquido tiene una turbulencia. Entonces, si nosotros hacemos el control de ese nivel, entonces ese control de ese nivel en ese tanque lo hacemos y esa variable está subiendo, o sea, el nivel de ese líquido está subiendo y bajando continuamente, entonces o tenemos que poner una banda muerta muy grande o la idea sería poner un control de tiempo para evitar que ese control esté activándose y desactivando el actuador, la acción de control permanentemente. Entonces, de nuevo, ¿cuál es la idea? La idea es que si tenemos la variable que está cambiando, ¿sí? Vamos a dibujarla diferente, ¿sí? O sea, ella inicialmente sube, ¿sí? Pues entonces sube así, luego digamos, tiene siempre este comportamiento porque la variable, ¿sí? Entonces, este es su set point, entonces la idea es que no estemos disparando varias veces, entonces uno es que podríamos hablar de banda muerta, pero si esos cambios alcanzan, esas fluctuaciones alcanzan a salirse de la banda muerta, entonces tocaría crecer la banda muerta mucho y eso tampoco es conveniente, entonces ahí es donde podemos traer, ¿sí? A nuestra ayuda el control por tiempo. Entonces, hay una función muy interesante que nos permite hacer eso en el MG de mod. ¿Cuál función es? Vamos a mirar. Entonces, asumamos un control del tipo on-off, donde tenemos una entrada, digamos que es la entrada de nivel de nuevo, que se tiene un set point y un actuador para dejar entrar, o sea, dejar entrar líquido, ¿sí? Entonces, decimos que en el estado en que el líquido esté muy bajo, entonces el actuador va a estar funcionando
Y entonces nosotros podríamos decir que en este tipo de control, que cuando el nivel sea más bajo, ¿sí? Sea menor que el set point, digamos que el set point son 50 centímetros de altura, ¿cierto? Entonces, cuando es menor que esos 50 centímetros, agregue el líquido, y cuando sea mayor, el nivel sea mayor que los 50 centímetros, entonces ahí estamos trabajando con una banda muerta de 2, entonces si es mayor, ¿sí? Entonces deje de agregar líquido. Pero aquí es donde viene el concepto. Entonces resulta que ese líquido está subiendo y bajando muy seguido. Entonces, ¿qué hace? Que es menor que 50, pero inmediatamente es mayor que 50, o sea que se activa y mismo se desactivó y volvió y se activó. Entonces empiezan a sonar traqueteos que en cierto sistema, o si tenemos una válvula que es la que entra el líquido, podemos estar atentando contra la vida de esa válvula, y la válvula pues va a disminuir su duración. Entonces, se puede utilizar una función que es la que nos hace la comparación, y es esta función que se llama timer compare, ¿sí? Esta función es una función que compara, ¿sí? Y nos permite, ¿sí? Sí, cuando la comparación se cumpla, ¿sí? La variable, ¿sí? Hay una variable que va a estar incrementando, y si la función no se cumple, la variable se pone en cero. Entonces vamos a elegir como contador una variable local a tarea. Entonces, cuando se cumpla que la comparación entre el nivel y el valor 50, porque contra 50 es que queremos comparar, ¿cierto? Entonces, cuando se cumpla esto, entonces empieza la variable. Entonces, ¿qué hace esto? Cuando se cumple que el nivel sea mayor que 50, pero entonces aquí nosotros queríamos es que sea menor. Entonces, si se cumple que es, le doy clic aquí sobre mayor y cambiamos por menor. Entonces dice, si el nivel es menor que 50, este contador va a empezar a incrementar. ¿A qué velocidad? En 50 de segundo, o sea, la velocidad de la tarea. Entonces aquí ya podemos comparar si local A, o sea, ya comparamos es por tiempo. O sea, les dijimos, si ha pasado un segundo, si local A es mayor o igual a 50 cincuentaavos, ¿sí? Si es mayor o igual. Mira lo que se está diciendo. Si el nivel es menor que 50, entonces empieza a incrementar local A. Si no es menor que 50, local A se va a 0. Entonces, lo importante es que aquí ya estamos comparando local A contra 50. Uno dice, pero no, es que ese 50 no me gusta, quisiera que escribirlo en segundos. Entonces, podemos decir, ¿sí? O en décimas de segundo. Entonces, usamos un macro registro que sea décimas de segundo. Entonces, si hay 10 décimas de segundo, entonces, ¿por qué? Porque décimas de segundo ya es más manejable, o segundos también. Entonces, si local A es mayor o igual a 10 décimas de segundo, 10 dexec, décimas de segundo, entonces pase al siguiente estado, ¿sí? Entonces, entonces, ¿qué estamos diciendo? Que si el nivel es menor que 50 durante un segundo, ahí sí venga y active el actuador, ¿sí? Y podríamos decir, un segundo es muy poquito, ¿sí? Queremos proteger el actuador más, entonces digámosle que 3 segundos, o sea, 30 décimas de segundo, aumentamos el tiempo. Y lo mismo, entonces, aquí en el estado 2 se coloca también la función de timer de comparación, copiamos la función, la pegamos en la maniobra, pero ya no vamos a comparar si el nivel es mayor, sino al contrario, si el nivel es menor que 50. Y entonces la variable local A, ¿sí? Va a ir incrementando desde 0. ¿Por qué desde 0? Porque tan pronto como se llegue con la variable mayor que 50, entonces al ser mayor que 50 no va a ser menor que 50, y local A va a ponerse en 0. Entonces, si la variable es mayor que 50, o sea, se abrió la válvula para que entre líquido, si el nivel subió por encima de 50, entonces se empieza a contar en la variable local a un tiempo, y si ese tiempo es mayor a 3 décimas de segundo, entonces venga a reposo, donde ya se empieza a hacer la otra comparación, pero la salida ya queda desenergizada. Entonces, el usar esta función timer comp nos permite, sí, proteger el actuador. ¿En qué sentido? Por ejemplo, un compresor. Entonces, este compresor solamente puede ser, cuando se energiza, puede ser desenergizado solamente después de 3 segundos de haber llegado al valor, ¿sí?
O lo mismo, si estaba desenergizado, solamente a los 3 segundos se puede energizar. O inclusive uno puede decir, si un compresor, si se energiza, lo puedo desenergizar muy rápido. Es decir, a los 2 segundos o a los 3 segundos todavía lo puedo desenergizar. Pero si está desenergizado, no lo vayan a energizar, ¿sí? Antes de que pasen, digamos, 10 segundos. Entonces, ya serían 100 décimas de segundo, ¿sí? Ese es un concepto, ¿sí? De protección del actuador, ¿sí? O también un concepto de ralentización de la función con fines de que ciertos controles de variables que son muy inestables, muy oscilantes o turbulentas, sí puedan ser controlados de forma estable. Entonces, tenemos estos recursos, ¿sí? Para aplicar diferentes posibilidades del control. Ahora, no solo es en el control on-off, sino que también lo podemos usar para realmente determinar cuándo una variable llega a un valor para no solamente prender y apagar, sino para avanzar o parar una secuencia.